Cronista municipal de nuestra ciudad. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias Gusto por saludarlos. un gusto también. Casimiro Navarro, un personaje en Hermosillo, muy conocido, Ignacio, sin duda. Pues Casimiro Navarro fue un personaje porque ganó cuando no se podía ganar la presidencia municipal por parte del PAN. Ujú. Él era originario del Saúz, ese pueblito que está antes de llegar a Ures, donde nació el 6 de abril de 1951. Pero pasó su infancia en Hermosillo, en los barrios del Ranchito, Los Naranjos, y también en otros como el Zaguaro y la colonia Francisco Villa, allá al norte de la ciudad, que en aquel tiempo se le llamaba detrás del primer bordo, que el primer bordo era el Boulevard López Portillo y en Dio. Imagínense, Ujú. allá en el extremo de la ciudad. Pues era un muchacho de origen eminentemente popular. Y a los 33 años, su padre, desde muy niño, su padre lo involucró en la ideología del PAN y se dedicaba a su papá, por cierto, a la distribución de hielo en barras en la ciudad. Él estudió en la secundaria técnica número 1 en el Cebatis 11 y estudió ingeniería industrial en el Tecnológico de Obregón y había sido antes candidato a regidor en la campaña por la presidencia municipal del PAN en el trienio anterior. Ya había sido también presidente del comité municipal del PAN y se había involucrado en los líderes juveniles de ese partido. Entonces, era tan desconocido y tan mínimas sus posibilidades de triunfo para la presidencia que la alusión a sus antecedentes familiares y profesionales eran nulos en la prensa. Nadie publicaba nada de ese candidato. Todo estaba enfocado al candidato del PRI, que era el arquitecto Enrique Flores López, un priista de la viejísima guardia del Ujú. partido ese, que tenía una reconocida carrera en el servicio público, en la política. Pero Casimiro Navarro hizo una campaña a pie, casa por casa, con tímidos y espaciados spots en la televisión y en la radio, pues no tenía dinero para su campaña. El periodista afamado de la época, Belardo Casanova, director del periódico de Información, decía que estaba bien que un muchacho participara, pero lo mejor para Hermosillo era que fuera presidente, para un hombre maduro, un hombre mayor, y no un muchacho tan joven como Casimiro Navarro. Mm. Entonces, todo estaba a favor del candidato Flores López. Y que mejor decía que se preparara un poco más y fuera candidato en el futuro. Ujú. Entonces, y la estrategia de Navarro seguían siendo las visitas domiciliares en las colonias populares, hablaba con la gente, casa por casa, desde las cercas de las casas, y el 12 de julio se dio a conocer el resultado finalmente. Ujú. Navarro resultó contundentemente ganador con 34.882 votos contra 19.842 de Enrique Flores López. Y Mm. fíjense en la cantidad de votos que había en ese tiempo. Fue la locura, yo me imagino, ¿no? ¿Cómo recuerdas cuando se dieron a conocer esos resultados, Ignacio? Pues era una tragedia aquello para el PRI. Nadie lo podía creer, nadie sabía quién era ese muchacho joven bigotón que había ganado, pero hay que decir también que Enrique Flores López, quienes lo conocimos, era un hombre atrancado y de carácter fuerte, había cometido muchos errores en, en su campaña. En el Palo Verde, en un mitin de campaña, dijo que iba a ser la policía montada, él era charro, y Ujú. que iba a salir con sus policías a caballo en las colonias populares a lazar a los delincuentes, a los jóvenes y llevárselos a la cárcel. Mm. Y además dijo que si no cumplía lo que les decía, que lo colgaran en ese mezquite que está ahí, señaló un mezquite en el Palo Verde. Y además, el mitin de cierre de campaña de Flores López lo hicieron exactamente por la calle Rosales y Cerdán, imagínense, y Ujú. se cerró ese crucero. Pues eso causó una terrible molestia a los hermosillenses, que entonces no había ni siquiera tráfico, pero pues no se usaba
que hubiera cerradas de calles en ese tiempo, pues eso molestó muchísimo a la gente. Hermosillo. Y le restó puntos, por supuesto, ¿no? Que Pues se vio muchísimo. reflejado. Uh-huh. Las declaraciones que hacía muy duras el arquitecto Flores López y esas incomodidades que causó, pues ese muchacho perfecto, desconocido, ganó la presidencia municipal. Habían pasado 15 años desde que el PAN había ganado la presidencia municipal en 1967 con el señor Jorge Valdés Muñoz. Aquella vez también fue una cosa extraordinaria, pero el 82 en Hermosillo pues también fue. El gobernador era Samuel Ocaña García, y esos 3 años no fueron muy buenos años para Hermosillo porque había diferencias muy fuertes entre el presidente y el gobernador, más bien entre el gobernador y el presidente. Entonces la ciudad pues decayó en el pavimento y en esas cosas, porque en ese tiempo pues el ayuntamiento dependía del dinero que le daba o el apoyo que le daba o que le diera el gobernador en turno, el gobierno del estado, al presidente municipal. O sea, no estaban alineados los astros, pues, como decimos coloquialmente. No, sí. No, y el joven Casimiro pues no era un joven sereno por edad, y era muy entrón y se ponía al tú por tú con el gobernador. En cambio el señor que te digo, Valdés Muñoz, del 67, se armonizó con el gobernador de entonces, Félix Serna. Pero también hubo algo. Ese año el PAN ganó las presidencias municipales de Hermosillo, la de San Luis de Colorado y la de Agua Prieta, que reflejaban que ya el PAN, ya la población, pues tenía cierta vocación, ya estaban haciendo por votar por un partido que no fuera el PRI. Ya estaban viendo otra posibilidad, pues, ¿no? Ya, sí, muy bien. Se Entonces no fue muy buen año o muy buenos años para Hermosillo, pero Casimiro siguió en la política después de ello, Ignacio. No, absolutamente no. Tuvo algunos puestos ahí en su partido, se retiró a la vida privada modesta que tenía y puso una tienda muy modesta de deporte ahí enfrente del CUM, por el entonces periférico poniente, y ahí pasó el resto de su vida vendiendo equipo deportivo, artículos deportivos, y la gente pues siempre lo quiso, tuvo un buen recuerdo de él, a pesar de ser joven, no tuvo una conducta inapropiada, nunca en ningún sentido, nada, absolutamente nada, y por eso ayer que falleció pues causó un gran impacto, no solamente por la historia que lo acompañó toda su vida, sino por su conducta. Él no se dejó llevar por la enfermedad del poder, ni lo enfermó tampoco. Que eso pues ya es raro, ¿no? Que ocurra, y qué bueno, ¿no? Que hay ejemplos de ello. Muy bien. Muy bien, Ignacio, pues agradecerte esta intervención y que nos platiques un poco más sobre la trayectoria de Casimiro Navarro. Muchísimas gracias. De nada, con mucho gusto lo hago. Un abrazo, un saludo para ti, Ignacio, excelente semana. Y ahí está entonces los detalles contadas pues por Ignacio Lagarda, cronista de Hermosillo.